Gracias por darle play al episodio 40 de Hombre en Construcción. Últimamente me ha tocado lidiar o ver con bastantes cosas que tienen que ver con la religión. Y aunque ya había grabado un episodio sobre eso, ahorita pues me dieron ganas de grabar un poquito más sobre el asunto, porque pues caí en cuenta de que no solamente se encierra como en ese círculo de lo que es la religión, lo que es la fe, sino que hay muchos lugares en los que termina usándose a lo mejor la religión como un medio para un fin, o simplemente que se usa la religión o se acude a la religión aun cuando realmente está fuera de contexto. Ya en ese primer episodio que hice al respecto mencionaba pues cuáles son más o menos mis creencias o mis posturas en cuanto a la religión. Ya comentaba que pues diría yo que soy más bien agnóstico y como ese tipo de cosas. Pero lo que sí es que también probablemente me hizo falta explicar un poquito más o darle un poquito más vista al lado de lo positivo que tiene la religión. Porque la verdad es que también lo tiene. Ahora sí que hay muchas personas que de una o de otra forma, abrazándose a esa religión o utilizando esa fe que tienen, pueden llegar a hacer un bien o a pues mejorar como personas, porque creo que sí usé el ejemplo de pandilleros o malandros o ve tú a saber, ese tipo de personas que terminan usándolo como excusa para decir, es que ya soy religioso y entonces ahora ya soy buena persona. Pero lo cierto es que también sí hay personas que no es solamente una excusa o como una forma de defender el que ahora sean una persona entre comillas diferente. Hay personas que realmente sí lo cumplen. Hay personas que sí llegan a tener algún tipo de cambio, algún tipo de arrepentimiento. Más que nada eso, un cambio en su actitud, en su comportamiento debido a la religión. Ahora sí que como en cualquier otro tema, ahí ya hay de todo. Desde las personas que solo usan su religión y su fe como un pretexto para algo, hasta las personas que pues sí siguen de repente alguna creencia o que siguen algunos mandamientos, por ejemplo, de lo que su religión les dicta. Por otro lado también están las personas que a lo mejor no es de que se hayan convertido, pero que desde un inicio puedes verlas y sabes que son buenas personas, sabes que sí están dispuestas a ayudar, sabes que a lo mejor justo apoyándose en lo que es una religión, en lo que es una doctrina que les inculcan desde pequeños, es que se desarrollan como eso, como una buena persona, como alguien amable, como alguien generoso. Es decir, aunque la religión sí tiene sus lados bastante malos, también puede tener sus lados bastante buenos. Ya ahora sí que ahí, pues como lo dije antes, es como todo. Va a tener ahora sí que parte de personas que lo utilicen o lo vean o lo apliquen como algo bueno y quienes lo hagan de la forma contraria. Y justo ahí es por donde va este episodio, en el cómo se utiliza a veces la religión. Porque también tenemos que estar conscientes de eso. Va más allá que ser una doctrina, que ser a lo mejor un estilo de vida, que ser a lo mejor como una guía para tener una buena vida o un comportamiento o qué sé yo. Muchas veces también es utilizado como una herramienta para lograr algún fin. Decía que me ha tocado últimamente estar como mucho en contacto con ese tipo de cosas porque pues ahorita están las elecciones aquí en Estados Unidos y pues las campañas las traen a todo. El asunto es que creo que en México también es bastante usado ese recurso de la religión y de cómo se maneja, de cómo lo viven de repente los diferentes candidatos cuando hay elecciones. Pero aquí en Estados Unidos sí me ha tocado ver, más ahorita en esta última, que lo utilizan así completamente para manipular a las personas que siguen esa religión. Uno de los partidos que están aquí como que siempre se ha apoyado por ese lado de pues ser conservadores, de ser algo más
recatado, por ponerlo de alguna forma, y que siempre se abrazan mucho por ese lado de la religión. Como que le tiran mucho a quienes no son cristianos, quienes no son un buen cristiano, son la maldad que hay en nuestro país y este tipo de retóricas. Y ahorita el candidato que tienen, que pues creo que sabemos quién es, si no sabemos quién es, pues es Trump. Y él ahorita de un tiempo para acá empezó muchísimo a pues acercarse más a ese lado de lo que dice su partido. Hasta cierto punto como que yo nunca vi que lo hubiera utilizado ese recurso. Como que él había, pues sí, siempre apoyándose de lo que es el odio y la discriminación por diferentes grupos aquí en Estados Unidos. De ahí es donde se había estado apoyando. Pero por lo menos a mí no me había tocado que hiciera uso de ese recurso de la religión. Y hace, pues pienso yo que relativamente poco, comenzó ahora sí a hacerlo. De que salió ya en discursos que hace diciendo de que sí, que es que hay que ser buenos cristianos y que yo vengo a pedir su apoyo y que si no eres un buen cristiano, entonces eso pues va a hacer que no votes por mí, pero tú sabes que yo y etcétera, etcétera, etcétera. Y el asunto está en que pues sí ha tenido una muy grande respuesta por parte de bastantes, ahora sí que religiosos extremistas, porque cabe a lo mejor aclarar que pues sí, como en cualquier otro problema, como en cualquier otro de mis episodios, pues siempre de quienes hablamos es de los extremistas. Y en este caso pues no es diferente. Hay muchos religiosos o cabecillas de la religión o simplemente personas cualquiera, pero que se abrazan de esa herramienta de la religión para apoyarle. Y pues ahora sí que defienden sus prejuicios o sus desprecios o pues simplemente el odio que a lo mejor sienten por algún tipo de persona, por algún tipo de etnia, por algún tipo de color, por algún tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usan esa doctrina, esa religión, esa fe como una defensa. Creo que se ha hablado bastante de las cosas que dice la Biblia, por ejemplo, sobre de que, no sé, a lo mejor que hay que despreciar a los gays, de que pues sí, que tiene esta idea como de muy apegada a lo que busca el partido, que es como ese lado conservador. O más bien ellos se pegan a eso, no sé cómo lo podrías poner. Pero el punto es que hay muchas personas que tienen ese tipo de desprecios y que se esconden o se escudan detrás justo de eso, de la religión. Que es que mi religión dice, y entonces pues ya, eso les da permiso para poder ser alguien que menosprecia a algún grupo. Y entonces pues como este candidato justamente se apoya de ese tipo de cosas, de ese tipo de actitudes, pues así es como ha convencido a bastantes de esas personas de seguirlo y de apoyarlo. Y pues se comienza a hacer esto de, pues sí, es que él es el mejor candidato porque él tampoco quiere a estas personas y obviamente no se pone de esa forma, pero se le busca la vuelta de, es que él está en contra de X acción, que curiosamente es una acción que hacen las personas de cierta etnia, o de cierta preferencia, o de cierto color, y ese tipo de cosas. Donde está lo interesante ahí es justamente en parte de lo que decía yo en el episodio anterior, que era sobre la religión. Que es, ok, ¿por qué se te hace tan fácil defender o expresar o querer imponer tus opiniones, tus ideales, pero solamente cuando te conviene o solamente lo que te conviene? Decía también mucho esto sobre el mensaje que tiene cada religión, que son muchos los mensajeros, pero que al final, pues si te pones a verlo, realmente debería ser el mismo mensaje, que es hay que ser tolerantes con todos, hay que tenernos respeto, hay que pues ser en general buenas personas. Pero con estas personas es donde a mí me ha entrado como esa frustración de que digo, güey, ¿cómo puedes estar tú apoyando a esta persona
O cómo puedes simplemente tener la hipocresía de decir, sí, es que mi religión, es que como soy un buen cristiano, entonces tengo que despreciar X y Y actitud. Cuando es de, ok, o sea, entonces estás diciendo que eso que tú predicas, eso que pues te dedicas a, que según quieres enseñar a los demás, eso que usas tú como motivación para ser mejor persona y motivación para buscar el cielo, pues a la hora de la hora se te olvida. Porque como esta otra persona no comparte tu fe, no comparte tu religión, como él no es cristiano, pues entonces ya él se va a ir al infierno y ahora me tengo que encargar de avisarle que se va a ir al infierno y de avisarle a todo mundo que esta otra persona se va a ir al infierno. Y más importante aún, que su hipocresía llega hasta ese nivel de que ese candidato al que están apoyando es todo lo contrario a esas enseñanzas que según ellos se quieren adherir. Todo eso que según ellos quieren que se respete, todo ese tipo de cosas que ellos predican que son lo mejor, como que esa moralidad que tienen, si te pones a verlo, realmente ese candidato pues le hace falta bastante de todo eso. Hay muchísimas cosas que ha hecho que si lo intentas medir con esa misma escala que usas para los demás, pues él no pasaría la prueba. Realmente todo eso que estas personas super cristianas, super religiosas atacan y desprecian, son el tipo de actitudes que este señor tiene, que este señor ha hecho. Entonces, no sé, se me hace muy estúpido, muy hipócrita, muy tonto de su parte que lo tengan de hecho hasta como si fuera un mesías, porque pues me ha tocado, como luego pierdo las horas y la vida allí en TikTok, en Instagram viendo videos, me toca de repente ver personas que hacen en vivos o así, porque para esto pues sí mi algoritmo lo tengo ahí bastante revuelto, justo porque como me gusta ver de repente los diferentes puntos de opiniones, entonces me tira de las dos cosas. Y cuando estoy en el lado de que lo apoyan a él, pues sí me toca ver mucho eso, de que hacen en vivos y tienen de fondos así como que imágenes religiosas abrazando a Trump y de que él es el que Jesús quiere para que salve nuestro país y Jesús lo ama a él y lo eligió a él, entonces ¿quiénes somos nosotros para no elegirlo a él? Como ese tipo de cosas. Y pues no sé, para mí por lo menos sí es muy frustrante el ver ese tipo de mensajes, de imágenes, porque pues uno me frustro con la persona, de que si digo, güey, ¿a poco en serio no lo ves? ¿Cómo vas a estar acá juzgando a otras personas por sus acciones, sus comportamientos? Pero a él que tiene acciones y comportamientos peores, a él lo adoras o lo idolatras. Y pues por el otro lado, pues justo también es eso de, a ver, ¿por qué tendrías que utilizar a la religión? Si se supone que pues la religión es algo que pues se usa justo para la persona que tenga una fe, que tenga como a lo mejor un escape, que tenga una línea de apoyo para pues de repente las dificultades que sienta en la vida o qué sé yo, porque pues mucha gente así es como usa la religión. La verdad es que cuando llegas a un punto en el que a lo mejor no sabes qué hacer, que estás en una situación muy complicada, ahí es donde muchas personas voltean a ver la religión como una solución, como un apoyo, como un complemento a lo mejor nada más, pero que se usa justo para eso, de una forma de apoyo, y que vengan esos políticos a querer explotar esa fe o ese apoyo que pide o que busca esa persona, pues no sé, a mí se me hace de muy mal gusto. Y más porque, pues por ejemplo en el caso de él, viene de una persona que ni siquiera está familiarizada justo con esa misma idea o ideología más bien del cristianismo o pues de la religión como tal. Porque pues ya en bastantes ocasiones, desde que comenzó a usar esa retórica de la religión, le han preguntado así como de para cacharlo en la mentira de que a ver, y entonces ¿cuál es tu versículo favorito? Y el vato así de que no, es que todos, no podría elegir, es que todos están buenos.
O sea, se ve claramente que el vato ni siquiera conoce lo que hay dentro de la Biblia. Y pues digo, o sea, eso como tal no está mal. El hecho de que tú no conozcas la Biblia, no tiene nada de malo. Simplemente si no te interesa la religión, pues no tienes por qué formar parte de ella. El problema acá es justo eso, de que él pretende que pretende que pues está cerca de esa religión solamente para usarlo como una forma de manipulación para que las personas voten por él. Otro de los lugares donde también se utiliza pues la herramienta de la religión, que pues siento yo que está fuera de contexto ahí, es por ejemplo en las escuelas. En México yo sé que hay bastantes escuelas que pues son religiosas. Entonces pues tienes tus materias normales, pero aparte también se acostumbra a llevar pues un enfoque más a lo religioso. Y pues como digo, a mí ahí se me hace fuera de lugar porque pues no sé, siento que no tiene que ver la educación formal que tenga una persona hablando de, no sé, de matemáticas, español, biología, química. De hecho hay con mayor razón porque pues ya es entrar en la ciencia y todo esto y pues terminas contradiciendo lo que tú mismo estás queriendo enseñar en lo religioso. Pero el punto es que pues esas escuelas ahí están. A fin de cuentas, si siguen habiendo personas que apunten a sus hijos a esas escuelas, pues esas escuelas ahí van a seguir ofreciendo su servicio. Y es que el detalle, porque igual, no es que esté mal que existan esas escuelas. Simplemente yo ahorita, como digo, que he estado viendo la religión en estos diferentes lugares, pues sí me pregunto así como de, ok, ¿y por qué eso está ahí? Una amiga le tocó justamente pasar pues esa parte de que ella su primaria la estudió así, en una escuela religiosa. Y pues me comentaba, porque le pregunté para lo del episodio, y ella me comentaba que pues como tal, o sea, no hay como una diferencia, o por lo menos ya ella, ya que en la secundaria vio cómo es una escuela pública normal, pudo ver que pues a fin de cuentas pues sí es como pues una escuela normal, común y cualquiera, porque tenían el mismo tipo de materias, les enseñaban exactamente lo mismo. Lo único que era diferente y que iba un poquito más allá es que dice que tenían como esta clase de religión donde pues les platicaban por ejemplo de la vida de Jesús, que les explicaban como de cómo tenían que hacer las cosas y todo esto. Y pues igual, dice que tampoco era como que les negaran por ejemplo cosas de ciencia. O sea, ya que llegaron a los cursos de las ciencias naturales y de cómo se hace la vida y todo esto, tampoco fue como que le pusieran, no sé, de nada más los estudios de la forma de cómo la Biblia dice que se formaba la vida. Dice que si acaso la única diferencia fue cuando ya llegaron a la parte de la reproducción, que lo que sí hicieron fue separar a los niños y a las niñas. Y se les dio como que una clase diferente a cada quien. A las mujeres se les habló de la forma de reproducción o de su cuerpo de ellas nada más. Y a los niños igual, como que hicieron esa división. Dice que la otra observación que puede hacer es que sí trataban como de guiar, por ponerlo a lo mejor de alguna forma, a mucho tanto a las niñas como a los niños en los roles de género tradicionales. O sea, a las niñas sí era como mucho insistirles de, para que seas una buena esposa y es que tienes que enseñarte a cuidar la casa, como ese tipo de cosas. Y ya en ese tipo de situaciones pues es donde sí pudiera decir yo que lo veo mal, porque pues es eso, justamente el seguir perpetuando esos roles de género. Que pues no sé, a lo mejor si alguien continúa por ese lado de la educación en una escuela religiosa, pudieras llegar a quedarte con esa idea de que pues es que así es como debe de ser, y pudiera ser que terminen cayendo en ese punto de, o en ese problema más bien, de no aprender a hacer las cosas del entre comillas otro rol, que pues como lo platiqué en algún episodio, justo eso de que si eres vato pues ¿por qué tendrías que enseñarte a cocinar? No hay necesidad, para eso te vas a casar, para eso vas a tener una esposa.
cuando pues ya la realidad es que, ¿en serio? ¿No vas a saber hacerte ni siquiera un huevo? Y ahora, eso es como digo en México, que está esa opción de mandar a tus hijos a una escuela que pues tenga como esa base religiosa. Pero un día conversando en un en vivo que tenía una youtuber a la que sigo, salió ahí el tema de que en Perú la clase de religión pues es obligatoria. Ahora sí que en todas las escuelas públicas se maneja de esa forma. Y pues a mí se me hizo muy curioso porque pues no entendía así como de, ok, ¿por qué tendrías una clase de religión en tu pues sistema educativo así general? Y por un momento pues hasta dije, bueno, a lo mejor se refiere más bien a, o sea, tienes esta clase de religión donde te enseñan en general de las religiones o en el significado que la gente le da. Pero no, ya platicándolo así con ella y con varios de los que estaban ahí en la comunidad, mencionaban justo eso, de que, o sea, no, es literal, va enfocado a lo cristiano católico, a esta religión judeocristiana. Y hasta pues ya en la plática sí decían así como de, pues era a veces raro, a algunos les llegó a tocar tener maestros que sí eran como muy devotos, entonces que tenían como ese asunto de, oye, pero en clase de biología nos acaban de decir que la vida se hace de esta forma y así. O sea que como que sí hay como mucho esa variedad de que dependiendo del maestro y dependiendo sus ideologías, su creencia o su propia fe y religión, pues lo iba a enseñar de una forma diferente. De hecho, platicaban, por ejemplo, que a una chica de las que estaban ahí sí le tocó un profesor que sí trató la clase de religión como eso que pensaba yo, que era de, a ver, vamos a hablar de religión, pero de todas las que hay en el mundo, de cómo las personas lo viven, del tipo de cultura que les trae, o sea, como eso, de una forma que, pues, por lo menos yo considero que es más interesante y que pudiera llegar a servirte de alguna forma o de otra. Porque al final del día, pues estás hablando de un tipo de cultura o de un tipo de creencia y que eso pues influye en el comportamiento, en el pensamiento, en la ideología de una persona. Entonces a lo mejor, pues como yo mismo he dicho aquí en este podcast, al entender un poquito más esa raíz o esas, no sé, ideas, esa mentalidad que pueden tener basada en esa religión, a lo mejor es más fácil que entiendas a la persona. O pues en caso a lo mejor de que no lo entiendas, por lo menos puedes tolerarlo más. Y por ejemplo, hablando de ese en vivo, y pues estaba ahí en la plática con esa comunidad y todo esto, pues la diferencia o la dificultad ahí es que pues no es como una plática de uno con uno, ¿no? Entonces ya después de eso, pues ya yo me di a la tarea de investigar un poquito más, de buscar más información, porque pues la verdad, insisto, sí se me hizo como muy curioso eso, de que estés obligado a llevar una tipo clase de algo que pues a lo mejor pudiera ser que hasta te ofenda o qué sé yo, dependiendo de si a lo mejor tú practicas otra religión. Y lo primero que encontré, o más bien hice como dos investigaciones, entre comillas bien grandes esas investigaciones diferentes. La primera vez que busqué no pude encontrar mucho al respecto. Lo único que encontré fue de que algún político decía que esa clase se había impuesto o se seguía manteniendo justo por el lado de que para lo que la usaban o del provecho que le sacaban era de más una cuestión moral y ética, que como que se aprovechaba ese tiempo para tratar de darles una buena moral a los niños y que tengan una buena moral. Y ya, eso fue como que lo único que encontré esa vez. Ya más recientemente, que ya estaba buscando un poquito más información para este episodio, me volví a meter a buscar más información y ya fue donde encontré algo un poquito más. Y está de hecho interesante. Resulta que el gobierno de Perú hicieron como un contrato, creo que le llaman concuerdo, algo así, no recuerdo bien, con el Vaticano, donde creo el asunto fue de que pues querían como el Vaticano
quería como imponer un poquito más o quería pues simplemente sí hacer que más personas adoptaran esa religión, y entonces se llegó a ese acuerdo en el que se les iba a imponer a los niños en la escuela esa materia para que hubiera más creyentes, por ponerlo de alguna forma, en ese país. Y es de hecho justo por esa razón que no se termina eliminando esa clase, porque pues está, como quien dice, se pudiera decir de una forma, un contrato existente que no permite que eso se haga. Lo que sí encontré también es que tampoco es que la clase sea literalmente obligatoria. No es como que te afecte en tus calificaciones finales o algo así. Se pudiera a lo mejor ver más como un curso extra que es opcional para las personas. Es de que si, como lo decía yo, por algún motivo a lo mejor no concuerda con tus ideales, o si tú ya tienes una religión y pues va en contra de eso, tú puedes ofrecer eso como explicación y decir pues simplemente no lo voy a tomar, y no tienes que tomarlo, y se supone que no te debe de afectar en tus calificaciones. Ahora, eso es lo que encontré yo así ya por mi parte. No he tenido ahorita la oportunidad de presentar o preguntar sobre eso a las personas que viven ahí, pero pues sí se me hace interesante como pues el hecho de que exista eso, ¿no? O sea, aún así, aunque sea como un curso extra nada más, como algo opcional, la verdad es que sigue siendo curioso o interesante, por lo menos para mí, el hecho de que exista esa clase ahí, de que desde pequeño se te vaya como metiendo esa idea. Como digo, a lo mejor si no tienes una familia que ya siga otra religión o que esté muy metida en eso de la religión, simplemente ya con el puro hecho de estar ahí en clases, pues a lo mejor no creo yo, no me imagino yo que sea como de, por cierto, niños, si no quieren estar en esta clase, no tienen que estar. No creo. Pienso yo que es más bien como ese tipo de cosas que están en letras chiquitas, y ya es de que si a ti te interesa no estar, pues ya es algo que tú tienes que buscar, pero no es algo como que se te diga desde un inicio. Entonces pienso que la gran mayoría de los niños terminan pues asistiendo a esas clases, llevando esas materias, y pues como digo, a mí se me hace curioso eso de básicamente, pues sí, eso que quiere el Vaticano se está haciendo. El meterles desde bien chiquitos a un montón de niños esa idea de esa religión específicamente. Pero que al final, de repente, ya sea por la forma en la que se haga, o si simplemente porque pues se termina siendo tedioso o aburrido, piénsalo en tu propia experiencia. Estoy seguro que en algún momento te llegó a tocar alguna materia en la escuela que tú decías, no, sabes que esta materia de plano no me gusta, me enfada, me molesta. Ya sea que fuera matemáticas, o alguna otra, pero estoy seguro que a todos nos llegó a pasar, de que decías tú, no, esa materia yo no quiero ir a la clase, me aburro de estar ahí, o a lo mejor pues hacías el esfuerzo, pero simplemente si era algo que no te interesaba, si era algo que te frustraba, que te aburría, pues era de que o te empezabas a quedar dormido, o te distraías, o cualquier cosa, simplemente porque era algo que terminaba pues enfadándote, que era algo que te desagradaba. Y por lo menos por lo que platicábamos esa vez en ese en vivo, en esa transmisión, pues sí hubo varios de eso. Había varias personas que comentaban que sabían que el tiempo que era de esa clase era como pues simplemente de relajo, o era algo que pues ya sabías que te ibas a ir a enfadar ahí nada más. Que pues al final creo yo que lo único que terminó haciendo fue como empujando fuera de esa religión a muchos de los niños que fueron llevando esas clases. Y ahora, como digo, yo estoy hablando de niños, pero pues eso, como digo, es algo que se tiene como en el programa de la educación general. Así es que por lo menos por lo que yo entendí y por lo que se platicó esa vez, creo que sí continúa hasta, no sé, secundaria de repente, a lo mejor preparatoria. Eso sí ya no entendí muy bien. Pero pues al final del día es eso. O sea, imagínate que desde niños te vienen metiendo estas ideas, tienes que tener esta clase de religión
en la que te contradicen o te dan una idea alternativa de lo que te enseñan en clases de ciencia, pues sí, de repente pudiera yo entender cómo es de que te terminas enfadando. Y está también de hecho algo que platicaba con Andrea en el episodio de el porno de venganza, que es ahora sí que ahí sí ya podrías decir que entra a criterio o a juicio las acciones o los comportamientos que pudiera llegar o no a tener algún maestro. Imagínate que es tu maestro de religión y que te está neciando que, sí, tenemos que comportarnos de X y Y forma y tenemos que tratarnos así y de esta forma y de aquella otra y no puedes hablar así, no puedes hablar así, pero que en la siguiente clase veas que se comporta de una forma totalmente diferente, o pues simplemente que entre clases, o como lo decía con ella, muchas veces a los maestros a lo mejor ya de por sí los juzgamos. En esa situación me imagino que sería muchísimo más. Imagínate que te topas a tu maestro de clase de religión a las 6 de la tarde tomándose unas cervezas en alguna cantina o en alguna boda o qué sé yo, alguna fiesta. Pues sí es como de, oye, pero eso no, que no se hace. Entonces creo que desde ahí ya te entraría un poco más como ese asunto de la hipocresía que puede dar de repente la religión. No sé, la verdad a mí se me hace muy interesante todo ese asunto. Como que las implicaciones que tiene tanto para los maestros, tanto para los alumnos, como que el hecho de tener algo así obligatorio, pero al mismo tiempo no sea como en México, como digo, que literal es un colegio religioso donde pues desde el primer momento en el que tú apuntas a tu niño ahí, pues ya sabes a lo que vas. Si tú elegiste esa escuela fue por, a lo mejor probablemente por ese motivo de que iba a llevar una guía religiosa, pero acá no, acá es más así de, pues es que eso a fuerza, es obligatorio esto, te lo vamos a enseñar y no importa si se termina contradiciendo las cosas que te enseñamos en una clase con la que te enseña en la siguiente. Más todavía, como digo, por ese lado de la supuesta moralidad que se intenta enseñar, que pues también al final entra como en juicio de ok, ¿y cómo sabes qué tipo de persona es la que vas a tener enseñando esa clase? Porque por lo menos por como lo entendí, digo, a lo mejor aquí sí estoy hablando muy fuera de lo que sé, porque pues no es como algo que haya visto yo, pero por lo menos por lo que entendí son como los maestros pues comunes. Ahora sí que el maestro que te da todas tus materias en la primaria, todas tus clases normales, es el mismo que te da esa clase de religión. Entonces, pues no sé, a lo mejor es como yo decir, bueno, pues yo mi enfoque es en todo lo científico, por ponerlo de alguno, todo lo académico, a lo mejor más bien, de pues las materias comunes, geografía, matemáticas, español, pero de repente pues me toca también enseñar religión y es como de, pues a mí no me interesa eso, pero pues tengo que hacerlo porque estoy obligado en mi contrato. No sé, ahí sí ya son muchas implicaciones que pues sí yo no puedo explicar aquí o a lo mejor entender justo por lo de la idea del podcast, de que es algo que no he vivido, es algo que no me ha tocado ver, pero que decidí incluir en este episodio justo por, como digo, se trata de ver la religión de repente en lugares en los que no esperarías verlo o en el que pues no tendría más bien a lo mejor por qué verlo. No sé, son como este tipo de situaciones o de cosas que pues de repente el poner una cosa que no tiene que ver con la otra y pues como si fuera un experimento de pues ahí revuélvelo y a ver qué pasa, a ver cómo funciona, cómo se da. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la música o en el cine. También hay ahora sí que bandas que son exclusivamente que hacen contenido cristiano, católico o religioso, vamos a llamarle simplemente para no revolvernos. Pero hay bandas así. Yo de hecho me gusta una banda que por mucho tiempo fue tomada como si fuera una banda cristiana
porque cuando hicieron ahora sí que el trato para poder sacar un disco y todo esto, firmaron con una disquera que al parecer era muy conocida justo por trabajar con bandas cristianas. Como que era muy conocida de, ¿sabes qué? Esta es la disquera cristiana. Y entonces ellos entraron con esa disquera y pues por muchísimo tiempo mucha gente les decía, sí, es que esa banda, Chevelle se llama, que son cristianos. Y pues muchas veces les tocaba a ellos decir así de, pues no, nosotros no seguimos eso. No es que tengamos algo en contra de, pero pues tampoco es como que nuestra música, nuestras letras, todo esto vaya por el lado de la religión. Entonces, pues ya desde ahí, o sea, ya es simplemente por pura asociación, ya te tachan como eso de produces material religioso. En cuestión de cine, también me ha tocado ver películas que pues resultó que eran religiosas sin necesariamente tener ese enfoque. Simplemente pues sucede que los que decidieron hacer esa película o hasta los actores o las personas detrás de la película que pues forman parte de un grupo en el que pues son muy religiosos y tenían como ganas de dar a lo mejor por ahí un mensajillo religioso y decidieron utilizar esa película, pero que no es como el punto de venta de una de estas películas que fue de una de las que yo vi, no recuerdo ahorita el nombre, me parece que se llama Fireproof, no recuerdo bien, ahorita lo voy a buscar. Pero pues básicamente se trata de un matrimonio que el vato pues se siente mal porque ve que ya no están funcionando bien las cosas con su esposa. Y entonces su papá le da un libro o algo así que tiene X cantidad de pasos para que él debe de seguir y que arregle las cosas con su pareja. Como tal, la idea de la película, o por lo menos yo así la entendí, a lo mejor estoy tan denso que no me di cuenta, era más como eso, de como el mensaje de aprende a apreciar lo que tienes, aprende a no simplemente darlo por hecho, pues eso, una relación, de que pues una relación siempre hay que trabajar en ella, no es como que vas a tener una buena relación simplemente por el hecho de que, como ya nos casamos, pues ya quiere decir que entonces de aquí en adelante todo va a estar bien. Pero pues sí, ya no recuerdo si era como uno de los puntos medios de los consejos que se supone que le daba o puntos finales, algo así, no recuerdo. Pero algo tenía que ver ahí la religión, algo era de, sí, confía en Dios o alguna cosa así. Pero el punto es que tenía como ese mensaje religioso también. Y pues por lo menos para mí no se me hizo una mala película, no se me hizo como un cachetadón en la cara de, sí, mira, te vamos a educar religiosamente con esta película. No, como digo, más bien el enfoque de la película va más por ese lado de, pues lo difícil que es tener una relación. De, bueno, que ni siquiera de tenerla, para mantenerla. Porque, pues, la verdad es que sí, no es nada más de, ya nos casamos, ok, listo. Es difícil el tener una buena relación. Hasta de noviazgo, no necesitas ni siquiera llegar al matrimonio. Estoy seguro que todos hemos tenido de repente relaciones en las que puedes querer mucho a alguien, pero de todas formas dices tú, güey, pero ¿por qué no está funcionando? Si yo la quiero mucho, veo y me doy cuenta y sé que ella me quiere mucho a mí, ¿por qué estamos teniendo problemas a cada rato? Y pues es que es eso, que hay simplemente a lo mejor detallitos que tanto uno como el otro no nos damos cuenta y pues se complican las cosas. Y esa película, por lo menos yo así la vi, va un poquito más por ese lado que por lo religioso. Entonces, volviendo al punto del episodio, es el darse cuenta que pues ok, a lo mejor no tendría nada que hacer la religión ni en la música ni en el cine, pero a fin de cuentas hay lugares o hay ocasiones en las que sí está ahí. Entonces, no sé, por lo menos a mí se me hace curioso el hecho de que la religión esté tan metida en tantos lugares diferentes en, pues ahora sí que nuestra vida cotidiana, que hasta las personas que a lo mejor nos hemos alejado de la religión o personas que nada tienen que ver con la religión,
las sigamos viviendo, las sigamos experimentando por este tipo de cuestiones en las que están metidas en tantas cosas que de una forma o de otra siguen teniendo un control. Ya explicaba en ese primer episodio de la religión cómo, por lo menos aquí en Estados Unidos, sí sigue teniendo mucha importancia la religión en cuestión de toma de decisiones políticas. Y ahorita mismo también al inicio del episodio a lo mejor estoy poniéndolo como algo solamente negativo. Pero creo que también es importante ver que no necesariamente tiene que ser negativo. Como mencionaba ahorita en esos últimos puntos, en la música y en el cine, puedes llegar a ser algo bueno con... A lo mejor tú tenías esa intención de dar tu mensaje religioso y todo, pero eso no le quita que a lo mejor sea una buena película, no le quita que sea una buena canción. En fin, son muchos lugares, como decía, donde de repente te puedes topar la religión. Y ahorita pues por eso quise hacer este episodio, porque pues una que con esto de la política de las elecciones ya estoy hasta la coronilla de ver anuncios y comerciales sobre los políticos. Ya me llevaron a ese punto en el que ninguno de los dos me cae bien, ya me dan ganas de, no sé, votar por una piedra mejor. Pero estos temas, pues como digo, ya venía de tiempo como que pensando un poquito en ellos. Por ejemplo, ese en vivo donde platiqué con estas personas del Perú sobre las clases de religión, pues ya hace de hecho bastante tiempo también. Pero, pues no sé, fue como que ahorita ya se juntaron las cosas y dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso. A lo mejor pudiera parecer redundante con el otro episodio que ya hice, pero pues es de repente de ver si a alguien más le ha tocado ver justo eso, el nivel de impacto, a lo mejor el nivel de implicación, o no sé, necesito pensar alguna otra palabra, pero que tiene que ver la religión en nuestra vida cotidiana. Y sin importar de si seguimos una religión o no, sin importar si tenemos una fe o no, de una o de otra forma terminamos topándonos con algo de religión. Así que te invito a contarme qué piensas tú. ¿Te habías puesto a ver que tenemos religión por todos lados? ¿O más bien a lo mejor crees que ya estoy yo alucinando cosas y no está tanto así? De la forma que sea, te invito a que te pongas en contacto conmigo y me des tu opinión. Y también, como siempre, darte muchísimas gracias por haber escuchado a un hombre en construcción. If you do drugs and you think you're cool, you need to come to Sunday school. Put those drugs in a garbage can. Stand up tall, you're a Christian man. Word up. I'm freestyle. Hit me.